Abrimos el programa de esta semana desde la localidad alavesa de Añana. Allí hemos visitado su valle salado para conocer parte de su historia y los planes de recuperación que se aplican desde hace años. Les invitamos en este reportaje a recorrer con nosotros el Valle Salado de Añana. Este es un lugar único, lleno de historia y de historias. Un brillante pasado de una zona salinera a la que se le intenta dar un futuro desde la gastronomía, el turismo y el patrimonio histórico. El trabajo por la recuperación integral del Valle Salado continúa, si cabe, cada día con más fuerza. Es un tesoro que nace de las entrañas de la tierra, al que la mano del hombre ha dado un singular aspecto. Los manantiales hipersalados son el origen de la explotación del que durante siglos se ha llamado oro blanco. El comienzo de la extracción de sal data del siglo II. Cuando la gente nos pregunta, sobre todo los visitantes que vienen, cuál es el origen del Valle Salado, en realidad tampoco sabemos cómo responderles. Se han hecho un montón de investigaciones y en verdad todavía no sabemos cuándo fue. Los primeros yacimientos que se documentan en este lugar son de la época de la prehistoria. Hay unos cuantos yacimientos en el entorno del valle y ese tiene que ser el origen de los manantiales. Hay que tener en cuenta que hoy día hemos perdido un poco la conciencia de cuál es el valor de la sal. Ahora nos parece un producto tan barato y tan asequible que ni nos acercamos a esa idea del valor. De hecho, antes se le llamaba el oro blanco de la época, y quien tuviera ese oro blanco tenía el poder y la economía para hacer lo que quisiera. Ese es el origen precisamente de todo lo que estamos viendo, tanto del Valle Salado, de sus gentes, como de la propia estructura del valle. Esa importancia de las salinas llevó incluso a que durante el periodo romano hubiera una gran ciudad que explotara estas salinas. Esa ciudad se encuentra no en el propio valle, sino en una localidad en Espejo, y esa ciudad es mencionada por los historiadores romanos en el siglo II como Salionca. Salionca, que su propio nombre indica cuál es la explotación. 3 siglos después comenzó el poblamiento alrededor del valle. Hubo un gran cambio que fue con la destrucción de ese imperio romano, que las salinas el sistema central romano se desarticuló, y lo que pasó es que la gente tuvo que abandonar esa ciudad aproximadamente en el siglo V y tuvieron que venir a habitar a este valle. Y fue en ese momento cuando empezó el poblamiento de verdad en las salinas. No es tal como lo conocemos ahora, que hay una localidad, sino que en realidad en ese momento lo que hubo se instalaron distintas comunidades. Están documentadas hasta 6 aldeas que rodean completamente todo el valle. Esas aldeas lo que tienen su propia iglesita, su propia zona para habitar y su propia zona de producción de sal. Ese sistema con todo el valle habitado cambió nuevamente. A principios del siglo XII, debido de nuevo a esa importancia de la sal, hay un rey que es Alfonso I el Batallador, es un rey aragonés, y este rey aragonés se dio cuenta de que podía sacar mucho beneficio económico teniendo estas salinas y promovió el primer fuero que hay de la comunidad autónoma del País Vasco. El municipio de Salinas de Añana nació en el siglo XII, también basado en la explotación salina. Y tras nuevos cambios de mano y de titularidad de la explotación, en el siglo XIX comenzó el principio del fin del esplendor de las salinas. Y ello a pesar de que en la Exposición Universal de Londres de 1851, esta sal fue reconocida por su calidad. El siguiente gran cambio que hubo en el Valle Salado ya es en torno al siglo XVI. Las salinas estaban bajo la propiedad de los salineros y hubo un rey que fue Felipe II, que directamente decidió hacer el monopolio de la sal. Con ese monopolio de la sal directamente se quedó con todas las salinas que había en el reino. Los salineros entregaban toda su sal a ese rey y se quedó con toda la propiedad. Durante ese periodo del estanco fue también cuando más crecieron las salinas. Antes estaban producidas por los salineros, se buscaban ellos la vida, por llamarlo así, y estos lo que consiguieron es que el valle creciera, hasta el punto de tener casi 4.000 eras de sal en producción. El estanco de la sal acabó en torno al siglo XIX, y con ese estanco de la sal la propiedad volvió de nuevo al valle. Se hizo una gran reforma, y esa gran reforma consiguió que la sal de Añana fuera de una calidad excepcional.
Se introdujeron mejoras técnicas sobre las eras, en vez de producir sobre eras de arcilla, se producía sobre eras de cantos rodados, y fue casi el invento de la sal blanca en todo nuestro entorno, hasta el punto de darle un premio en la Feria Internacional de Londres, de la Exposición Universal de Londres de 1851, le dieron un premio a la calidad de la sal de este lugar. A principios del siglo XX empezó a caer el valle en declive precisamente porque la sal no podía competir con otras salinas. Las salinas, sobre todo las minas, inventaron nuevos sistemas de extracción, y las salinas costeras también podían producir muchísima sal. Si a eso unimos que el transporte era mucho más barato, salía más barato consumir sal de Torrevieja en Añana que producir sal aquí. Eso llevó a que los salineros intentaran tomar todas las medidas posibles para que su valle no acabara, y una de las cosas que se les ocurrió fue introducir el cemento en las construcciones. Hasta ese momento todos los materiales que se utilizaban eran reutilizables, con lo cual a un salinero se le caía la era, la reconstruía y no pasaba absolutamente nada. Con la introducción del cemento producía mucha más sal, pero el problema del cemento es que todos los materiales con los que está en contacto se acaban convirtiendo en escombro. Eso provocó que en 1960 había más de 5.000 eras de sal funcionando en el valle, y en apenas 40 años se había arruinado casi todo el valle, ya solo quedaban 300 eras en producción. Los salineros de Añana tenían la necesidad de buscar una superficie lisa para que el sol secase el agua y dejase la sal en dicha superficie. Esta estructura de eras aguantadas por maderas es la que da al valle su aspecto tan singular. De hecho, solo encontramos una salina igual en el mundo. Está en China y se desconoce la razón de esta similitud. Actualmente se trata de recuperar eras y el conjunto del valle. Miquel Landa nos habla de algunas de las muchas curiosidades y riquezas que podemos ver paseando por el valle. En un recorrido guiado se ofrece al visitante toda la información sobre las salinas y su historia. Este valle salado del paisaje que tenemos precisamente es la necesidad que tenía el salinero de conseguir una superficie horizontal sobre la que echar la salmuera. El agua necesita una superficie horizontal y aquí no la tenemos. Entonces, como no la tenemos, hay que crearla. ¿Cómo la creaban? Utilizando estas estructuras de madera. Hacían estructuras, primero muros de piedra, encima estructuras de madera como la que estamos viendo, y esas estructuras encima luego había que terminarlas pues con una capa de arcilla que permitiera hacer esa impermeabilización. Y eso repetido una, otra y otra vez hasta 5.000 veces es lo que da el conjunto, la imagen de conjunto al valle, ¿no? Lo que lo hace tan grandioso, tan magnífico. Por otra parte, claro, se trata de estructuras de madera que están permanentemente empapadas. Están empapadas no en agua, sino en agua salada, ¿no? Y esa agua salada, de alguna forma, lo que está haciendo es proteger esa madera. La está protegiendo, está evitando que tengamos pues xilófagos, carcomas, polillas, termitas, ¿no? Aquí no hay ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque la madera está empapada en sal. De hecho, utilizamos esa técnica incluso para la madera nueva. La empapamos en sal antes de colocarla. Y de hecho, pues estas estructuras que veis que en parte son nuevas y en parte son las estructuras que estaban, se restauraron hace 7 años, pero es que se utilizaron las mismas maderas en el mismo sitio allá donde estaban. Y pues son maderas que probablemente lleven 50, 70, 80 o 100 años en su sitio y siguen funcionando correctamente. La madera es el material más utilizado en el Valle Salado de Añana. Además de mantener toda la estructura, servía para construir los llamados trabuquetes. Hasta la aparición de las bombas, los trabuquetes ayudaban al salinero a extraer el agua del manantial, que luego se esparcía por la era. Bueno, esto es un trabuquete. Un trabuquete en realidad tampoco es que sea algo exclusivo de aquí, porque lo hay en muchas partes del mundo, pero se trata de una herramienta que permite al salinero bombear la salmuera con cierta comodidad. Se trata de un pie y un brazo. El brazo está contrapesado en una de las partes, de tal forma que en el momento en el que yo lleno el cubo,
el elemento entero queda prácticamente en equilibrio. Entonces no me cuesta nada subirlo. Y para bajarlo y buscar la salmuera que tenemos en este pozo aquí debajo, aprovecho el peso de mi propio cuerpo y para hacerlo de una manera sencilla. Vamos a ver.